palabra cadena viene del latín catena. Cadena, serie de eslabones enlazados entre sí. Cadena, atadura, condicionamiento. Cadena, sucesión de cosas, acontecimientos. Cadena, serie de montañas. Cadena, conjunto de establecimientos pertenecientes a una sola empresa o bajo la misma dirección. Cadena, conjunto de emisoras que emiten simultáneamente el mismo programa de radio o televisión. Cadena. La palabra cadena viene del latín catena, con T. Ese proceso de sonorización de la T latina a la D española es un proceso muy regular que ocurre en muchas palabras, de las palabras que tenemos en el español hoy día. Lo que ocurre es que la T es una consonante sorda. Esto quiere decir que no tiene vibración en las cuerdas vocales cuando la pronunciamos. Pero en los casos en que se encuentra esa T entre vocales, como era el caso con la palabra latina catena, la vibración de esas vocales A, E, que están alrededor de la T, terminan por sonorizar la T y convertirla en una D. Eso también ha pasado en palabras como pater, mater, que en español son padre y madre. Bueno, una cadena de sucursales se refiere a una organización de un grupo de empresas, como por ejemplo tiendas, que es el caso más común de una cadena, pero también puede ser una cadena, por ejemplo, de bancos o de otro tipo de institución. Una familia, digamos, de empresas que todas tienen el mismo nombre, todas tienen la misma marca, todas tienen el mismo diseño, la misma imagen, y que se dedican todas a la misma línea de negocios. Bueno, para empezar, las cadenas es como una especie de elementos que están unidos de alguna manera. Claro, cuando pensamos en cadena, pensamos siempre en las cadenas y sus eslabones, ¿no? Esos eslabones que están intercalándose y unen, formando pues una especie de cuerpo. Pero en el área de la geografía, pues las cadenas se podrían asociar a cadenas de montañas, especialmente cuando usted tiene unos sistemas de montañas que tienen un mismo origen geológico y están encadenadas entre sí porque uno puede ir a través de la cima de estas montañas y hay una continuidad, ¿no? Claro, con sus altos y bajos, sus ondulaciones, pero hay una continuidad, es como un mismo cuerpo. Una reacción en cadena generalmente es algún tipo de proceso en el cual, por la misma dinámica del proceso, el proceso se autopropaga. Cuando hay, por ejemplo, un choque en una autopista muy transitada, ocurre una cadena en el sentido de que un auto impacta a otro y por eso el de adelante impacta al que sigue, así sucesivamente, y se forma una cadena de impacto, ¿no? Más o menos esa es la idea. Es decir, que hay una cadena de eventos autopropulsada. Tenemos en español una palabra que preserva esa T inicial y es la palabra concatenación, que significa encadenamiento. Como esa palabra ha sido de uso más restringido, no ha sufrido ese proceso de evolución fonética y ha podido preservar esa T inicial latina que en las otras derivaciones, cadena, encadenar, etcétera, pues se ha sonorizado y es actualmente una D. El caso histórico y conceptual más importante tiene que ver con las reacciones en cadena relacionadas a procesos atómicos. Y cuando uno habla de reacción en cadena, en general está pensando en bombas atómicas o generadores nucleares de energía. Ambos procesos se posibilitan por una reacción en cadena. Cadena significa una serie de eslabones enlazados entre sí. Estos eslabones pueden ser materiales, de metal, madera, cualquier materia concreta, como es el caso de la cadena que usamos como collar, o de cualquier cadena de la que cuelgan cosas, o la cadena que amarra prisioneros o esclavos. Pero también estos eslabones pueden ser vistos de una manera más abstracta, en un sentido más figurado. Una cadena puede ser entonces una serie de eventos, hechos, sucesos que están relacionados entre sí.
Así que podemos hablar de una cadena de sucesos o eventos que desembocaron en X o Y cosa. Lenguaje, palabra, diccionario, léxico. Color de cadena perpetua, así es su piel. No lleva faldas anchas y sedosas. Su caminar es lento y su único vestido son esas pesadas cadenas que arrastra mientras recuerda el día en que la cazaron para venderla como pieza preciada. Su historia es una cadena de desgracias donde los eslabones aumentan a medida que pasa el tiempo. En el caso nuclear de los átomos, sucede que hay ciertos átomos que si son impactados por una partícula que se llama un neutrón, se dividen en dos pedazos, lo que se llama fisión, y en ese proceso generan energía. Y hablamos de cordilleras que en realidad son cadenas de montaña. También hay cadenas de islas, ¿no? En el caso de las islas, pues muchas veces nos referimos a archipiélagos, pero también podemos ver a las islas como unas islas que están encadenadas de alguna manera. Puede ser que con la presencia del agua no se vea esos eslabones que las unen, pero sin embargo, si pudiéramos sacar el agua, veríamos que estas islas están compartiendo entre sí estas orillas, estas plataformas que se extienden más allá de la orilla y que muchas veces son zonas de baja elevación. Uno puede tener, por ejemplo, una cadena de tiendas de ropa deportiva o una cadena de joyerías, o puede ser una cadena de restaurantes o de farmacias, que la ventaja de operar como una cadena es que pueden trabajar como grupo para ahorrarse dinero en el costo de adquirir la mercancía que venden y en el costo de los servicios que compran, y además el hecho de compartir todas un mismo nombre y una misma imagen las ayuda a proyectarse en la mente del consumidor, las ayuda desde el punto de vista de mercadeo. Pueden cubrir, por ejemplo, la isla entera, teniendo presencia en todas partes del país, abaratar los costos, tener impacto en la mente del consumidor. Todo eso es el beneficio de ser parte de una cadena. Así que tenemos un átomo, por ejemplo, de uranio o de plutonio, un neutrón les da un cantazo y se divide en dos pedazos, y en ese proceso se genera energía. De hecho, se genera energía por la famosa relación de Einstein, E igual mc cuadrado. Pero ¿cómo se hace? Genera energía. Pero claro, el secreto de la cadena viene porque se necesita un neutrón para que eso ocurra. Sucede, como se descubrió en los años 30 y 40, por los físicos de aquel entonces, de que en el mismo proceso de fisión también surgen 3 neutrones adicionales con cada fisión. Entonces uno ve la posibilidad de una cadena. Mucha gente no se da cuenta que Puerto Rico, Vieques, Culebras y las Islas Vírgenes norteamericanas, descontando a Santa Cruz, estamos encadenados, ¿verdad? Estamos compartiendo básicamente un área donde estamos unidas geológicamente. Claro, el nivel del agua va por encima de la zona en donde estamos unidas, en una zona que es de menor profundidad. En términos de las cadenas de montañas grandes, como estas cordilleras, como las de los Andes, las de las Himalayas, pues son formaciones que han ido dándose como una especie de reacción en cadena también, debido a la presencia de placas tectónicas que están empujándose unas a otras, y en aquellos lugares donde las placas están